estaba en ese lugar, de momento escucho la voz del Espíritu Santo que habla a mi corazón y me dice directamente: Juan Carlos, el próximo martes tú vas a hacer un llamado especial para orar y para ministrar por los que están luchando con la ansiedad, con ataques de pánico e inclusive con la depresión. Y por eso es que estamos aquí en la noche de hoy, no solamente adorando a Dios, sino porque reconocemos y entendemos que Dios es quien nos convocó una vez más a todos nosotros. Quiero que usted sepa que no es el pastor el que tiene el poder para hacer el milagro, no es la pastora, no son los intercesores. Es el Dios que te convocó a este lugar en esta noche, el que creemos que tiene el poder para darte paz en la noche de hoy y para poder libertar tu mente y libertar tu corazón. Y el primer mito que yo quiero derribar en los minutos que tengo en la noche de hoy es el mito que muchas veces las personas piensan que los cristianos no tenemos problemas de ansiedad. Hay gente que piensa que los cristianos no tienen problema con los ataques de pánico, no luchan con la depresión. Y lo cierto es que si hay alguien que tiene esa lucha porque tiene ese pensamiento, tengo que decirte primero en esta noche, número uno, que sí, los cristianos, al igual que todos los seres humanos, dentro de las luchas que tenemos en nuestra vida, luchamos con la ansiedad, luchamos con ataques de pánico, luchamos con la depresión, luchamos con problemas en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Y eso en ninguna forma y en ninguna manera significa que tu vida espiritual ha decaído ni que estás lejos de Dios. La diferencia de nosotros como cristianos cuando enfrentamos la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, etcétera, la diferencia de nosotros como cristianos a los que no le sirven al Señor es que nosotros tenemos las herramientas para poder hacerle frente a esos problemas emocionales y sentimentales en nuestra vida. La herramienta que Dios te dio para enfrentar la ansiedad, los ataques de pánico, la depresión, fue número uno, la palabra de Dios. La palabra de Dios. No hay arma, no hay dardo del enemigo que sea más grande y más fuerte y más contundente que la palabra de Dios. Lo que está escrito, escrito está, y el enemigo tiene que obedecer lo que está escrito. Por eso es que cuando fue tentado Jesús, las respuestas de Jesús eran: escrito está, escrito está, escrito está. Y una de las cosas que tú tienes que hacer ante las luchas emocionales que puedas tener y enfrentar en la noche de hoy es ir a la palabra de Dios y utilizar lo que está escrito en favor de tu vida espiritual y comenzar a hacerle frente. Dios te dio su palabra. Número 2, Dios te dio su Espíritu Santo. Y número 3, Dios nos dio nuestra fe. Son esas herramientas, pudiera mencionar otras más, pero son esas 3 herramientas básicas, principales, las que Dios nos dio. Una vez más, su palabra, el Espíritu Santo y la fe. Y en la Biblia, voy a ir al grano, ¿verdad? Porque no quiero perder mucho tiempo. Y en la Biblia hay un personaje de muchos que podemos ver en la noche de hoy. Hay uno en particular que es un reflejo vivo de que es posible, escuche bien, servir a Dios. Es posible ser usado por Dios. Y al mismo tiempo es posible tener la lucha emocional que enfrentamos todos los seres humanos. Y me refiero al profeta Elías. Y quiero que vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 19, ahí sentado donde está. Leo la porción para ir, ¿verdad?, a lo que quiero directo en el día de hoy. Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 10. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 10. Dice la palabra: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó un mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora, dice Jezabel, yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Verso 3, escuche bien. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, dice Elías, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Verso 5, entonces se acostó Elías y durmió debajo del árbol. Y mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza
había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Quiero que sepas que Dios no solamente te toca, Dios también es un buen cocinero cuando necesitas comer y alimentarte. Eso es lo que tú estás leyendo. Dios le preparó comida a Elías. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Verso 7. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante, le dice el ángel, será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente a Elías para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y el verso 10, Elías responde: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató, dice Elías, a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Déjelo ahí por un momento. Lo primero que quiero destacar de ese pasaje que hemos leído es que el error de Elías, escuche bien, el error de Elías desde mi perspectiva estuvo en que Elías le prestó atención a Jezabel. El problema de Elías no era con Acab, el problema de Elías era con Jezabel. O Jezabel era la que tenía el problema con Elías. Y cuando el profeta le presta atención a las palabras de Jezabel, note bien el texto, Jezabel no le da la cara a Elías. Jezabel lo que hace es enviarle un mensaje. Y ese mensaje que recibe Elías, Elías lo que hace lamentablemente es prestarle atención. Y ese prestar atención que hizo Elías a la voz de Jezabel permitió que al mismo tiempo, escuche bien, la voz de Jezabel se le metiera en su cabeza. Y cuando la voz de Jezabel se te mete en tu cabeza, tú lo que estás haciendo es dándole permiso a Jezabel a que tenga acceso a tus pensamientos. Elías permitió que Jezabel tuviera acceso a tus pensamientos. Por lo tanto, lo primero que tienes que identificar en la noche de hoy, hermano y hermana, usted que está presente, usted que está a la distancia, lo primero que tienes que identificar es qué voz tú estás escuchando en la noche de hoy. ¿Qué voz tú estás escuchando en la noche de hoy? ¿Estás escuchando la voz de Jezabel o estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz del mundo o estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz de la derrota o estás escuchando la voz de la victoria de Dios? ¿Estás escuchando la voz de la ansiedad, la voz de la depresión, la voz del ataque de pánico o estás escuchando la voz de Dios? ¿Qué voz es la que estás escuchando en esta noche? Alguien se preguntará: pastor, ¿por qué es importante que yo en la noche de hoy identifique qué voz es la que estoy escuchando y dándole acceso a mis pensamientos? Es importante que lo identifiques, escúchalo, porque nuestras acciones son el reflejo de la voz interna que está controlando tu vida. Tus acciones hoy, mis acciones hoy son el reflejo de la voz interna que está controlando mis pensamientos y mi corazón. Y en el capítulo 19 tenemos a un hombre que lamentablemente ya no está siendo guiado por la voz del Espíritu. Está siendo guiado y gobernado por la voz de Jezabel. Y Jezabel representa la fuente de tu ansiedad. Jezabel representa la fuente de tu ataque de pánico. Jezabel puede representar la fuente de tu depresión. ¿Puedes identificar eso en la noche de hoy? ¿Cuál es la fuente de esa ansiedad? ¿Cuál es la fuente de esa depresión? Esa fuente es lo que le has prestado atención en tu interior y es a lo que le has dado acceso. No es un estudio de Jezabel, pero lo llevo por ahí para que entienda el principio de la noche de hoy. No solamente Jezabel simboliza o representa la fuente de tu problema, de tu ansiedad, de tu ataque de pánico, de tu depresión. Quiero que entiendas que cuando veo a Elías y su relación con Jezabel, puedo comprender también, mira qué poderoso, que Jezabel solamente ataca a aquellos que tienen propósitos en Dios. Y Jezabel ataca solamente a aquellos que viven alineados a lo que Dios determinó para sus vidas. Jezabel no se metió con otros profetas. Jezabel se metió con el profeta Elías, que fue el que le estaba dando dolor de cabeza, pero es porque Elías sabía su identidad, Elías sabía quién era, Elías sabía cuál era su propósito.
Y tú tienes que saber que la ansiedad, la depresión, el ataque que puedas estar viviendo, una de las cosas por las cuales puedas recibir ese ataque es porque hay una identidad de Dios en ti, es porque hay un propósito de Dios sobre tu vida, es porque Dios te llamó para algo grande. Y Jezabel utiliza su voz para callar en ti la voz de Dios y que tú y yo podamos escuchar su voz. Pero mira, Elías escucha la voz de Jezabel. Y tan pronto Elías escucha la voz de Jezabel, ¿cuáles fueron las acciones de Jezabel? Mira lo que dicen los versos 3 y 5 una vez más. Los versos 3 y 5 dicen: Elías tuvo miedo, huyó para salvar su vida, se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retoma y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Y dice el verso 5: entonces se acostó y durmió Elías debajo del árbol. Y mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. ¿Qué le pasó a Elías cuando escuchó la voz de Jezabel? Escucha, número 1, Elías tuvo miedo. Elías tuvo miedo. Y el miedo no solamente te paraliza, el miedo en ocasiones te puede paralizar. Pero dice el texto bíblico en el verso 3 que el miedo que sentía Elías lo llevó a huir. Y si hay algo que hace el miedo en nosotros, es hacernos huir. Pero no solamente el miedo hizo que Elías huyera, el miedo también en Elías lo hizo aislarse de su criado, aislarse de su sirviente y quedarse solo. Todo eso hizo el miedo en Elías. No solamente el miedo hizo eso, sino que veo en el verso 4 que cuando Elías permitió que la voz de Jezabel entrara en su interior, lo próximo que hace Elías es, al quedarse solo, esa soledad lo lleva al desierto. Y allí en el desierto, allí solo, sin nadie, dice la Biblia que allí Elías piensa quitarse la vida, desea quitarse la vida. Y por último, en el verso 5, cuando Elías escucha la voz de Jezabel y permite que esa voz esté en su interior, dice el verso 5 que lo próximo que hace Elías es acostarse y dormir. Que no es otra cosa que Elías no quería enfrentar su realidad. Elías no quería enfrentar su realidad. Alguien me dirá: pastor, explíqueme un poco más claro qué tiene que ver eso conmigo. Cuando yo veo lo que la voz de Jezabel provocó en Elías, yo puedo ver ahí de la misma forma lo que produce en nosotros la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico. Número 1, te da miedo. Te da miedo. No quieres salir de tu casa. No quieres salir con tu familia. Eres preso de tus emociones. Eres preso de tus pensamientos. Te da miedo. Y ese miedo te lleva a aislarte de los demás. E inclusive ese miedo que sientes te lleva a alejarte de aquellos que sí te quieren y que sí te aman. Y comienzas a vivir, en vez de vivir en comunidad, comienzas a vivir totalmente solo y sola. Número 3, esa soledad, ese aislamiento al que la ansiedad y la depresión te pueden llevar, lo próximo que hace con nosotros, ¿sabe qué es? Te lleva a donde nadie más está. Lo que Elías estaba atravesando lo llevó al desierto donde no había nadie. Y la soledad que tú estás enfrentando, la ansiedad, la depresión, esos ataques, lo que hacen es, te llevan a donde no hay nadie. Y cuando estás ahí solo, ahí sola, como estás solo y estás sola, lo único que piensas es que lo mejor para tu vida es terminar con ella. Y yo no te saqué un martes de tu casa aquí para jugar con tus emociones. Yo te saqué aquí para guerrear con el espíritu que va a tener controlado de Jezabel tu mente y tu corazón. Y vine a decirte que hay oportunidad de ser libre de la depresión, que hay oportunidad de ser libre de la ansiedad, que hay oportunidad de vivir libre de los ataques de pánico. Y Cristo quiere hacerte libre. Conocerás la verdad y esa verdad que conoces te va a hacer libre. La verdad no soy yo, la verdad es Cristo. Y Cristo está aquí en esta noche para que lo conozcas y para que seas libre.
No tienes por qué terminar con tu vida. Tu vida tiene un propósito en Dios. Y ahí en esa soledad, ahí aislado de todo el mundo, lleno de miedo, lleno de temores, terminamos como terminó Elías. Lo que queremos hacer es acostarnos y dormir para evitar vivir la realidad que estamos enfrentando. Pero hermanos y hermanas, hay algo adicional que yo quiero destacar ahí. Y es el hecho de que cuando nosotros nos sentimos de esta forma y de esta manera, nuestras emociones logran distorsionar la realidad de nuestra vida. Me explico. Si usted va al verso 10 de ese pasaje, usted puede percatarse de que cuando Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? La respuesta de Elías me está curiosa, porque le resumo lo que Elías está diciendo en el verso 10. Elías está diciendo en el verso 10, me quedé solo en Israel. Yo soy el único que queda. Nadie más está de mi lado ni del lado tuyo. Y como yo soy el único que queda, me están buscando para matarte. Como Elías se sentía, sus emociones distorsionaban la realidad y la verdad de lo que realmente estaba ocurriendo en Israel. ¿A qué te quiero llevar? Cuando estamos en esa lucha emocional, en nuestro interior, en nuestros pensamientos, al final decimos, es que nadie está conmigo. Es que nadie comprende por lo que estoy pasando. Yo soy el único que está atravesando esta situación. No hay nadie que pueda ser empático. No hay nadie que pueda comprender. Yo soy el único que está viviendo un momento difícil. Eso es lo que está diciendo Elías. Yo soy el único que queda. No hay nadie que tenga empatía conmigo. No hay nadie que tenga compasión de mí. Y no solamente distorsionas tu realidad de que estás solo y estás sola, sino que aquel que se acerca a ti con intenciones genuinas de ayudarte y de levantarte, piensas también que es como los demás, que viene a hacerte mal. Y uno de los peores pensamientos que no puedes permitir en la noche de hoy que se alberguen en tu mente es pensar que tú eres el único que está batallando con la depresión. No puedes permitir que ese pensamiento se albergue aquí, que tú eres la única persona que está luchando con la ansiedad. No puedes permitir que ese pensamiento se albergue aquí en tu mente, de que tú eres la única persona que está luchando con los ataques de pánico. Mira a tu alrededor. Te aseguro que el que más, el que menos aquí reunido y los que me ven a la distancia, estamos luchando con la ansiedad también. Estamos luchando con pensamientos depresivos. Estamos luchando con ataques de pánico. Pero estamos aquí no porque somos los nenes más lindos de Dios. Estamos aquí porque en nuestros peores momentos lo único que nos queda es levantar las manos y reconocer el señorío de Dios. Y eso es lo que nos queda. Y si tal vez otros te han abandonado, si tal vez otros literalmente te han dejado, si tal vez otros te han cerrado la puerta, yo quiero decirte que aquí hay una congregación que está dispuesta a recibirte, a levantar tus manos, a ser empática contigo, a decirte, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Así que entiende en la noche de hoy que a tu alrededor hay gente que han pasado por lo que tú estás pasando y que están en la mejor disposición de ayudarte para que salgas del desierto donde estás. El verso 9, Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Elías estaba, dice el texto bíblico, literalmente encerrado en una cueva. Y tal vez tú en la noche de hoy no estás literalmente en una cueva encerrado, pero sí estás en una cueva interna. Estás encerrado en tus pensamientos, estás encerrado en tus emociones, estás encerrado en tus sentimientos. Y esa pregunta que Dios le hace a Elías, ¿qué haces aquí? Podemos verla de dos formas. Vamos a verla de una, pero podemos verla de dos formas. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿qué haces aquí?, puede verlo de la forma que usted llega a un lugar, se encontró con alguien que usted no pensaba ver ahí, le dice, fulano, fulana, ¿qué tú haces aquí? O puede verlo de la otra forma y de la otra manera. Usted llegó primero que la otra persona, y cuando la otra persona llega, usted ante su asombro, lo primero que le dice es, antes de saludarlo, ¿qué haces aquí, fulano y fulana?
Y yo quiero que usted sepa, tanto tiempo predicando de esa porción, que yo soy de los que creo, y busqué el texto arriba abajo, yo soy de los que creo que no es que Dios llegó después de Elías. Yo soy de los que creo que Elías llegó donde ya Dios estaba primero. Una vez más, Elías llegó a donde ya Dios estaba primero. Por lo tanto, escucha bien, tú tienes que entender que si la ansiedad y la depresión y el ataque de pánico te lleva a los lugares donde nadie está, quiero que sepas que ya Dios está allí. Usted tiene que decir amén. Quiero que sepas que tal vez hay otros que no se van a ensuciar contigo las manos en la depresión, pero ahí en ese lodo Dios te dice: ¿qué tú haces aquí? Quiero que sepas que hay otros que te niegan la ayuda en el proceso de la ansiedad, pero Dios te dice: ¿qué tú haces aquí? Dios es el Dios que donde nadie más se mete, donde tú piensas que Dios no está, Dios llegó primero que tú y te dice: ¿qué haces aquí? Dios está presente. Dios está contigo en tus peores momentos. Y por eso te pregunta: ¿qué tú haces aquí? No es que Dios llegó después de ti, es que Él estaba ahí esperándote. Y Él estaba ahí en ese momento difícil. Él es el Dios de los tiempos. Y Él estaba ahí en ese momento. Él estaba en tu interior. Él estaba ahí. Y está en ese proceso que estás viviendo y te pregunta: ¿qué tú haces aquí? No porque se sorprende, sino porque ese no es un lugar para ti. El suelo, la cueva, el encierro, el miedo, el temor, el terror no es el lugar para ti. Dios no te diseñó para que vivas con miedo. Dios no te diseñó ni te creó para que seas apático a la vida que Él creó y diseñó para ti. Dios te creó para que vivas en el propósito y en el diseño de Él. No te creó para que vivas preso del miedo, preso del terror. Él te creó para que puedas disfrutar la vida, para que puedas vivir la plenitud, la vida que Él te ofrece, puedas vivirla con su gozo, con su paz, que puedas disfrutar a tu esposa, que puedas disfrutar a tus hijos sin temor, que no tengas ese pensamiento de que deseas quitarte la vida para que todo termine. No, la vida tuya se acaba cuando Dios determine, cuando Dios dictamine. Y si todavía con todos los atentados que has intentado contra tu vida nada ha ocurrido, es porque todavía en el cielo te dicen: papito, papita, no es tu hora, no es tu momento, quédate allí, disfruta el propósito. No es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Y por eso es que Dios le dice a Elías: ¿qué haces aquí? Interesantemente, Dios no le dice a Elías: Elías, muévete a la ciudad para hablar contigo en la ciudad. Muévete a la sinagoga, vete al templo para hablar contigo en el templo. No, Dios le dice a Elías: ¿qué haces aquí? Y aquí donde estás, aquí es que voy a hablar contigo. Aquí en esta cueva es que voy a hablar contigo. Y Dios te dice: ahí sumergido donde estás, ahí en esa ansiedad, ahí en esa depresión, ahí es que voy a hablar contigo. Y es interesante, y me muevo porque este es el preámbulo a lo que voy a sembrar en tu corazón. Porque de la misma forma que cuando Dios le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí?, Elías no tiene reparos en decirle a Dios cómo se siente. De la misma forma, cuando Dios te pregunta en la noche de hoy: ¿qué tú haces aquí?, Dios espera que tú no tengas reparo tampoco en decirle cómo te sientes. Elías no tuvo reparos en decirle a Dios qué era lo que lo tenía aislado y encerrado en aquella cueva. Y yo te pido en la noche de hoy, por favor, que tú no tengas reparo tampoco en decirle a Dios qué es lo que te tiene encerrado. Que no tengas temor en decirle a Dios cuál puede ser la fuente de tu ansiedad, de tu depresión, de tus ataques. No tengas miedo, porque el Dios que puede libertarte de esa cueva y que puede traer libertad a tu alma está aquí en esta noche. Y Él te pregunta: ¿qué haces aquí? No para avergonzarte, sino para sacarte a la luz. Y cuando Elías comprendió que Dios estaba allí en aquel lugar, primero que él, donde nadie tal vez se iba a acordar que Elías estaba y que iban a llegar allí, dice la Biblia que entonces cuando Dios le habla, Elías pudo salir de aquella cueva, regresar a su vida y cumplir con su misión. Y luego de haber comprendido, eso fue, ¿verdad?, la plataforma, porque luego de haber comprendido lo que vivió el profeta Elías, como cualquier ser humano,
yo puedo entonces en la noche de hoy depositar en tu corazón lo que Dios me dio para ti la semana pasada. Y mira lo que dice Jeremías 29, versos 10 y 11, porque me parece que esto fue lo que Dios le dijo a Jeremías en aquella cueva. Leo de la Reina Valera del 60 y por favor reciba esto, y con esto cantamos y ministramos en la noche de hoy una vez más. Jeremías 29, versos 10 y 11 dice Dios: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, escucha bien, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y yo creo, escucha bien, que hoy para muchos de ustedes, como la palabra que Dios me entregó, yo creo que hoy se cumplen los 70 años para muchos de ustedes. Y yo creo que hoy Dios te va a visitar una vez más. Pero esa visita de Dios va a ser con un propósito: despertar en ti la buena palabra que desde el principio está sembrada en tu corazón. Esos 70 años para nosotros no son de forma literal, sino que esos 70 años en el contexto del pueblo significa el momento en el que Dios los iba a liberar de Babilonia. Y yo quiero que tú sepas que hay muchos de ustedes en la noche de hoy que están en el año 70 en tu vida. Y Dios te dice: ahora llegó el momento de yo visitarte para despertar en ti la buena palabra. Llegó el momento de yo visitarte para traer la liberación a tu alma cautiva. Y despertar en ti la buena palabra, ¿sabe qué es? Es darte el ánimo, darte las fuerzas, darte el valor. Despertar en ti la buena palabra es una vez más traer a tu memoria las promesas que Dios hizo en tu vida. Despertar en ti la buena palabra es una vez más traer a tu memoria todos los planes buenos que Dios tiene para contigo. Y cuando tú comprendes ese verso 10, puedes comprender el verso 11. Por eso es que Dios le dice: yo sé los pensamientos y los planes que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Y cuando tú sabes que los pensamientos de Dios para contigo son pensamientos de plan, y que sus planes son planes de bien, esa buena palabra en tu corazón comienza a despertar. Y entonces ya tú no ves el cautiverio como algo eterno. Tú comienzas a ver el cautiverio como que tiene una fecha de expiración. Y yo no sé usted, pero yo creo que Dios viene a visitarte una vez más para despertar la buena palabra. Eso fue lo que Dios hizo con Elías. Dios visitó a Elías allí en la cueva para despertar en él la buena palabra. Oh, gloria a Dios. Y Dios me decide en estos días: te vas a parar allí y le vas a decir a la iglesia y a los que lleguen que los voy a visitar para despertar la buena palabra. La ansiedad te quiere hacer ver que las promesas de Dios se acabaron. La depresión te quiere hundir en la cueva. Esos ataques de pánico que estás luchando en las noches, que luchas cuando te montas en tu vehículo y piensas que vas a chocar, que te quieres tirar por la puerta, por el cristal. Piensas que te vas a volver loco, que te vas a volver loca. Pero Dios te dice: no, llegó tu año de liberación. Llegó el año agradable de Dios para tu vida. Voy a despertar la buena. Voy a despertar la buena palabra. Puedes tocar al que está a tu lado y decirle: prepárate, que van a despertar esta buena palabra. Díselo: prepárate, prepárate, que te van a visitar y van a despertar la buena palabra. Póngase de pie en esta noche. Y usted que está conectado a la distancia, pero queremos orar por usted. Y yo declaro también que esa palabra, y creo, se hace real donde usted nos está viendo, en su hogar, en el hospital, donde quiera que esté sintonizándonos. Viene el tiempo donde Dios te va a visitar y va a despertar la buena palabra. Vas a salir de la cueva donde estás.
vas a regresar a la ciudad y vas a cumplir con tu misión, porque Dios no ha terminado contigo.